decirse que prácticamente todos los autores que se han ocupado del tema aceptan la idea de que lo que hoy se conoce como deporte tuvo su origen en Inglaterra a partir del siglo XVIII, mediante un proceso de transformación de juegos y pasatiempos tradicionales iniciado por las élites sociales, y en el que tuvieron también un papel clave las public schools o los clubs ingleses. Para empezar, cabe considerar la posición teórica adoptada por Carl Diem, para el que los motivos que explican la aparición del deporte moderno en Inglaterra deben vincularse a las características peculiares de sus habitantes. En efecto, este autor, a lo largo de la exposición que hace sobre el tema, alude a las determinadas características del pueblo inglés, las cuales, desde su punto de vista, han influido directamente en el surgir del deporte moderno, como por ejemplo, su carácter emprendedor, el gusto por las apuestas, el aprecio e importancia otorgada a la fuerza física y a su demostración. Para Diem, este espíritu deportivo viene a ser el motor que ha impulsado la génesis y el desarrollo del deporte moderno, en tanto que ha dado lugar a la necesidad de unas reglas que han sido creadas y aceptadas universalmente sin apenas modificaciones. Por otra parte, Richard Mandel se aleja del planteamiento propuesto por Diem al descartar expresamente la idea de que las causas de la génesis y la relevancia que ha adquirido el deporte inglés puedan atribuirse a las características de los ingleses. Mandel indica que es posible que las mejores condiciones de vida que en general disfrutaba tanto los grandes terratenientes como los obreros y jornaleros respecto a sus homólogos europeos dieran lugar a una explotación más lujuriosa del ocio y a una más libre experimentación de las formas de espectáculo y juego existentes en Europa. Por otra parte, según este mismo autor, a pesar de que la orientación de los nuevos deportes giraba en torno a una reglamentación de la práctica cada vez más precisa y a un mayor control de la misma, a pesar del carácter social selectivo que inicialmente tuvieron los nuevos deportes, y a pesar de que la clase obrera se veía privada de la posibilidad de practicarlos por sus largas jornadas laborales, los nuevos deportes terminaron finalmente siendo abrazados prácticamente por todas las esferas y capas sociales, buscando en ellos dinero, fama y placer como participantes y diversión como espectadores. Para Mandel, la génesis y el desarrollo del deporte no solo reflejó y facilitó la adaptación mental de toda la sociedad inglesa en las nuevas demandas del mundo moderno, sino que además supuso un estímulo para la adopción de dicha mentalidad. A lo largo del siglo XIX, deportistas, admiradores, directivos y empresarios no se limitaron únicamente a desprovincializar y a reglamentar los antiguos juegos populares y recreativos. También impulsaron la difusión de las nuevas prácticas deportivas orientadas hacia la competición y hacia la consecución del éxito. Pierre Bourdieu trata de explicar las principales causas de la génesis y del desarrollo del deporte a partir de las necesidades educativas de las clases sociales dominantes y del significado con que se concibió la práctica deportiva entre las mismas. Para este autor, la transición de los pasatiempos populares a deportes tuvo lugar en el seno de las public schools inglesas, instituciones educativas masculinas propias de la aristocracia y de la alta burguesía. Según su planteamiento, la recreación que se da en dichas instituciones de la práctica de actividades físicas y de pasatiempos tradicionales incorpora aspectos propios de tales instituciones y de los valores y modos sociales de las clases dominantes que eran transmitidos a sus hijos para su formación, lo que incrementaba la diferencia de significado que tales actividades y pasatiempos tenían entre las capas bajas de la población, como por ejemplo las fiestas agrarias o los juegos rituales. En lo que se refiere a la evolución que se da en el deporte, que pasa de ser una práctica elitista y concebida y reservada para los amateurs, a ser una práctica popularizada entre la clase trabajadora y un espectáculo producido por profesionales para el consumo de las masas, tal evolución se deriva, según Bourdieu, de la extensión de las propias funciones que fundamentaron inicialmente su invención en las public schools inglesas, la movilización, ocupación y control de los estudiantes. En opinión de este autor, para comprender la popularización del deporte y el enorme crecimiento de las asociaciones deportivas, organizadas en primer término de manera privada y voluntaria y posteriormente reconocidas, apoyadas y ayudadas por las autoridades públicas, hay que percatarse de su predisposición inicial para el cumplimiento de funciones señaladas anteriormente y de sus enormes posibilidades de convertirse en un instrumento de control social extremadamente económico. Tales factores convierten al deporte en un objetivo de enorme valor instrumental para todas las organizaciones e instituciones organizadas, en mayor o menor medida para la movilización y conquista simbólica de la juventud y de las clases trabajadoras, con diversos fines más o menos explícitos.
Para este autor, todo parece indicar que la posibilidad de promoción y de prestigio social que ofrece el deporte a las clases trabajadoras las lleva a introducir en la práctica deportiva unos valores e intereses acordes con las demandas de profesionalización y de racionalización y sistematización de los entrenamientos para la práctica deportiva, con vistas a la obtención de una eficiencia específica máxima que permita la consecución de récord, victorias o títulos. De acuerdo con lo anterior, esta posibilidad de promoción social que ofrece la competición deportiva se convierte en uno de los factores más importantes que justifican y favorecen la creación y desarrollo de una necesidad social de práctica deportiva y de todos los medios y recursos necesarios para ello. En nombre de todos los competidores, prometo que participaremos en estos Juegos Olímpicos cumpliendo y respetando los reglamentos, comprometiéndonos a un deporte sin dopaje y sin drogas, con verdadero espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Este es el juramento olímpico, escrito por Pierre de Coubertin, y fue prestado por un atleta por primera vez en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. Casi 20 siglos después de la última Olimpiada, el barón de Coubertin, proveniente de una familia de la aristocracia francesa, en un viaje realizado al Estadio Olímpico de Grecia, tuvo la brillante idea de reiniciar los Juegos que se realizaban en la antigua ciudad de Olimpia. El varón, hombre que a pesar de la presión de su familia cambió la carrera militar por la docencia, con estudios de derecho y su ideología siempre enmarcada dentro de la igualdad social, entendió que la actividad deportiva de aquel entonces era solo privilegio de las clases adineradas de la Gran Bretaña. Consideró entonces la necesidad de masificarla dentro de toda la población, reconociendo sus beneficios en el desarrollo de la madurez, la nobleza, la capacidad de trabajo y el bienestar físico que generaba el esfuerzo y la sana competencia. Aliados a esa idea estaban los avances tecnológicos de la segunda mitad del siglo XIX, con el invento de los buques a vapor y el telégrafo, situación afortunada que acortaba la distancia entre los diferentes continentes. Hacia el año 1894, el barón de Coubertin dio origen al movimiento olímpico mundial, al convocar a 14 países creándose el primer Comité Olímpico Internacional, con sede en la prestigiosa Universidad Parisina de la Sorbona. Dentro de ese contexto académico se adjudicaron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna a la ciudad de Atenas, en reconocimiento histórico a los Juegos de la Antigüedad. A pesar de las dificultades políticas y financieras que afrontó la organización y gracias a diferentes aportes económicos, se logró la inauguración de los Juegos por el rey Jorge I en el año 1896, en el monumental Estadio Olímpico de Grecia y ante 70.000 espectadores. Existen muchas versiones de la cantidad de países y atletas que participaron. La que más se encuentra es la participación de 14 países y 241 atletas. Estos países fueron Alemania, Australia, cuando todavía era parte del Reino Unido, Austria, cuando todavía era parte de Austria-Hungría, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, cuando todavía era parte de Austria-Hungría, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza. Destaca la historia del humilde panadero Spiridon Lewis, quien consiguió el triunfo en la maratón de 42 kilómetros. La prueba, una de las más prestigiosas de la competencia olímpica, fue diseñada recordando la gesta heroica del soldado ateniense que en la antigüedad y después de una batalla recorrió la misma distancia entre el valle de Maratón y Atenas para anunciar la gran noticia del triunfo de los atenienses sobre los persas. Al terminar su recorrido, cayó muerto por la fatiga y el cansancio. La suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio marca un hito en la historia del deporte. Por cuarta vez, el mundo se ausentará de su cita olímpica, esta vez a causa de la amenaza del coronavirus, la pandemia que ha obligado a la cancelación de todos los eventos deportivos alrededor del planeta. Desde el inicio de lo que conocemos como Juegos Olímpicos modernos, que comenzaron a celebrarse, como ya dijimos, en 1896, solamente se habían suspendido en 3 ocasiones: Berlín 1916, Tokio-Helsinki en 1940 y Londres en 1944, siendo las 3 por las guerras mundiales. El comienzo de la industrialización en la sociedad inglesa y en otros países del continente, con todo lo que ella implicó a la larga, mejora de las condiciones de la vida de los trabajadores, desarrollo urbano, multiplicación de los medios de transporte y comunicación, etc., constituyó un hecho fundamental para la evolución del deporte en todos sus aspectos y para su expansión internacional. A finales del siglo XIX y principios del XX comenzó a tener lugar una creciente profesionalización de las prácticas deportivas.
hecho que hasta entonces no había constituido una amenaza para la exclusividad con que se entendía y practicaba el deporte por las élites sociales. Ello supuso el acceso a las mismas de personas de baja condición social, como organizadores, jugadores o como espectadores, lo que dio lugar a la aparición de una ética del deporte de afición como ideología elaborada y definida. Mediante tal ética, se trataba de mantener formas de participación deportiva que fueran exclusivas de la clase dominante frente al pujante deporte profesional, cada vez con mayores apoyos y posibilidades económicas y financieras, más espectacular, más orientado hacia la búsqueda de sistemas y planes de entrenamiento que proporcionaban un mayor rendimiento y con unos protagonistas mucho más motivados hacia el triunfo, en los que predominaban otros valores más acordes con los propios de la sociedad industrial. Esta concepción ideológica del deporte como práctica amateur supuestamente repleta de valores morales, carácter, fuerza de voluntad, disciplina, etc., surge en sus comienzos como parte de un ideal moral propio de las clases dominantes y fue recogida, reconceptuada, replanteada y difundida internacionalmente por el barón Pierre de Coubertin. En efecto, Coubertin, admirador de la cultura griega, difundió a finales del siglo XIX y del siglo XX una concepción del deporte como una cultura muscular, amateur, caballerosa, distante de la necesidad, ética, donde lo que importa esencialmente no es ganar, sino esforzarse para ello. Por otro lado, las rivalidades nacionales y los intentos por demostrar una supremacía en dichos aspectos a través del espectáculo deportivo dieron lugar a que los gobiernos de los países participantes comenzaran una carrera por la obtención de medallas y trofeos que pusiesen de manifiesto tal superioridad, o al menos la pertenencia al grupo de países más avanzados. Posteriormente, la necesidad de victorias que acreditaran la superioridad política, cultural, económica e industrial llevó a los gobiernos al desarrollo de sistemas y de medios para la concesión de ayudas estatales de distintos tipos, cada vez más importantes tanto a los deportistas olímpicos como a las instituciones oficiales encargadas de organizar y supervisar su preparación. Paralelamente, los cambios socioculturales y económicos que trajo consigo el desarrollo industrial propiciaron e impulsaron el desarrollo del deporte como profesión, que, como se ha expuesto anteriormente, hasta entonces había estado en manos de las élites sociales como práctica de afición. A este respecto, cabe considerar que, por un lado, las grandes restricciones que las sociedades urbanas e industriales imponen en la conducta cotidiana y en la expresión de las emociones de la población, despiertan una intensa necesidad de actividades recreativas que puedan compensar los efectos de tales restricciones en la vida diaria, y el espectáculo deportivo, precisamente, contiene todos los ingredientes necesarios para producir efectos catárticos y liberadores en los espectadores. En este contexto va emergiendo y consolidándose la figura del deportista profesional en una doble vertiente. Por un lado, el éxito deportivo supone una forma de promoción social, de adquisición de fama, de prestigio y de enriquecimiento económico, lo que origina una gran cantidad de individuos de clase social baja o media opte por dirigir sus esfuerzos en esta dirección, de manera exclusiva y asumiendo los valores y hábitos de conducta necesarios para alcanzar el éxito. Por otro lado, el deportista profesional se convierte en un asalariado de su club y de firmas comerciales, supeditando su cotización en el mercado deportivo a su capacidad de promocionar beneficios económicos o publicitarios a través de sus éxitos y a las leyes de la oferta y la demanda de dicho mercado. En este sentido, el deportista profesional puede ser considerado en su formación y en su posterior consolidación dentro de la sociedad industrial como una inversión empresarial, de la que se trata de extraer la mayor predisposición psicológica hacia el triunfo, especialmente a través de enormes salarios y recompensas económicas extraordinarias. Por ello, no es de extrañar que en el terreno de la alta competición, la figura del deportista profesional y del deporte espectáculo se haya ido imponiendo a lo largo del siglo pasado sobre la del deportista aficionado y la del deporte amateur. Si se tienen en cuenta factores tales como la supremacía y espectacularidad de los resultados deportivos en el campo profesional, la necesidad de disponer de un tiempo libre, de un capital económico y de un capital cultural indispensable para la práctica amateur del deporte de alta competición y la facilidad con que se ha impuesto en las sociedades industriales los valores, actitudes y conductas propias del deporte profesional sobre los atribuidos al deporte amateur. Si bien, como se ha indicado anteriormente, pueden existir dudas razonables respecto a que la práctica deportiva pueda ser considerada realmente en términos generales como una actividad de masas, tales dudas se disipan totalmente en lo que se refiere al interés de las masas por el deporte como espectáculo. En efecto, es tal el interés de grandes sectores de todas las capas sociales de la población
por esta vertiente del deporte, tanto como espectadores directos como consumidores de información deportiva, que no solo ha dado lugar a la construcción de enormes estadios, a la aparición de una importante cantidad de prensa especializada y de programas informativos de televisión sobre deporte, a la creación de canales de televisión dedicados exclusivamente al deporte, sino que la mayoría de los noticieros tienen, junto al presentador general, un presentador especializado en temas deportivos. Conviene preguntarse por las causas que han hecho de esta faceta del deporte, el deporte espectáculo, un fenómeno social de primer orden, con una capacidad de convocar a millones de ciudadanos de distintos pueblos y culturas, muy por encima de la que pueden tener otros hechos sociopolíticos y económicos mucho más importantes para la vida de un país. En primer lugar, cabe considerar la actitud del espectador. Si bien dicha actitud puede considerarse como físicamente pasiva, interiormente es contenedora de situaciones emocionales, en ocasiones de gran intensidad, que surgen como consecuencia de los avatares del juego y de lo que representa. En este mismo sentido, varios autores tratan de explicar la magnitud que alcanza el espectáculo deportivo a partir del conjunto de sentimientos, el proceso de identificación con los protagonistas, por otra parte ídolos del estadio, y en resumidas cuentas, la capacidad de gozar o de sufrir, esto es, de ser persona, que el acontecimiento que toma por base el deporte depara. Si además se tienen en cuenta las propias características del escenario deportivo y la esencia de lo que tiene lugar en el mismo, se amplían las posibilidades de comprender y la atracción que dicho espectáculo ejerce sobre los espectadores. En este sentido, se ha de tener presente que la escenografía del deporte está diseñada para producir emociones y tensiones controladas, sin los riesgos que pueden conllevar otras situaciones excitantes de la vida cotidiana. Así, la contemplación de una pugna deportiva permite a los espectadores experimentar plenamente la emoción de un combate, sentir vivamente la ansiedad, el miedo o la desesperación que puede surgir a lo largo del mismo, pero sin asumir sus peligros, lo que aumenta enormemente el placer de contemplar la lucha, experimentando efectos catárticos y liberadores. Tales efectos se derivan del hecho de que las competiciones deportivas permiten una confrontación directa entre seres humanos, con la determinación de victorias y derrotas, sin que nadie salga dañado físicamente, lo que por identificación permite reforzar la propia valía y autoestima de la forma vigorizada y purificadora, sin sentir mala conciencia o remordimientos. Por último, se alude al carácter oposicional que por naturaleza presenta el espectáculo deportivo para tratar de explicar el enorme auge que éste ha adquirido como centro de la identificación colectiva. Tal carácter oposicional no solo favorece la formación y diferenciación de identidades grupales, nosotros y ellos, dentro del grupo y fuera del grupo, sino que además el enfrentamiento permite reforzar la unidad del grupo y los lazos de unión entre sus integrantes frente a la presencia de otro grupo, pudiendo tener lugar este hecho en el ámbito local, regional o nacional. Por tanto, puede decirse que el espectáculo deportivo actúa como un factor de identificación, que da cohesión a los grupos sociales, función que se hace especialmente importante cuando se trata de ciudades complejas e impersonales, como son las grandes urbes. Algo similar sucede con la cuestión de la comercialización del espectáculo deportivo y con la mercantilización de la figura del deportista, aspectos de los que tampoco puede decirse que constituyan fenómenos recientes. Ahora bien, el aumento de la penetración del mundo empresarial y económico en el mundo deportivo que ha tenido lugar los últimos años, que sin ella no solo no se habría llegado a los niveles actuales que posee el deporte de alta competición y el profesionalismo de los deportistas, sino que tampoco el espectáculo deportivo constituiría el fenómeno social que es, ni tendría la magnitud que posee hoy en día.